libro de los Hechos y nos quedan 3 prédicas con la de hoy y ya nos estamos preparando para... ¿A quién le gusta la Navidad? Aunque lo único que reciben regalos están de aquel lado, ¿está? Bueno, acá hay 2 que me parece que van a recibir mucho regalo, 3 en realidad. Pero bueno, se acerca la Navidad. A lo largo del mes de diciembre vamos a tener sermones de Adviento, de esperar, prepararnos para la Navidad. Y es un momento especial también para invitar personas, ¿no? ¿Cuántas personas no saben bien cuál es el significado de la Navidad? Y qué importante es recordar que Jesús es la Navidad, el motivo de la Navidad. Bueno, en esta mañana lo que vamos a seguir estudiando es el libro de los Hechos. Si trajeron la Biblia, Hechos el capítulo 3, vamos a estar leyendo. Es una porción muy interesante, es un poquito larga, pero lo vamos a ir leyendo. Hechos capítulo 3, voy a usar esta versión que se llama Nueva Versión Internacional. Y básicamente, si les quiero dar un resumen corto, en 2 o 3 palabras, de qué se trata el mensaje, es lo siguiente. Pedro y Juan, los apóstoles, una tarde van a orar al templo y se les cruza una persona, ¿no? Una persona que estaba lisiada, no podía caminar. Y sucede algo milagroso, algo inesperado. Pedro y Juan, en el nombre de Jesús, le dicen a ese hombre que se levantara. Y luego de eso, Pedro explica a toda la multitud que estaba allí en el templo por qué había sucedido eso. ¿Bien? Entonces, básicamente, esa es la gran figura o gran pintura de esto que vamos a estar leyendo. Vamos a leer primero la historia de la sanidad de este mendigo lisiado. Dice: un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada la Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días llevaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Paremos un poquito ahí. Capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Está? El otro día estaba en el sanatorio Allende y veía a un padre y una madre llevando a un nenito de 16, 17 años en una silla de ruedas, ¿no? Y veía la situación difícil, ¿no? De alguien que no puede caminar. Quizás nosotros damos por sentado que podemos caminar, podemos levantar nuestras piernas, podemos movernos, ¿no? En aquella época, imagínense, no poder caminar, no había sillas de ruedas. Dice la historia que este hombre lo traía a la gente para que pudiera mendigar, para que pudiera pedir allí en el templo. ¿Bien? Una persona en extrema necesidad, una persona en una situación difícil. Y dice acá el pasaje que cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna, ¿no? Para ese hombre era un día normal, un día como cualquier otro, pero no terminaría así. Dice que cuando le piden la limosna, Pedro con Juan, mirándolos fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. Y los discípulos le dijeron: no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice que tomándolo por la mano derecha lo levantó, y al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. ¿Se lo imaginan? Este hombre que no sabemos la edad, pero imagínense 20, 30 años, nunca había podido caminar, había sido lisiado de nacimiento. De repente allí Pedro y Juan dice: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dice: cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba pedir limosna, sentado junto a la puerta llamada la Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Yo creo que todos nosotros, que a veces vamos por la peatonal
Todos sabemos que hay personas que están allí mendigando. ¿Bien? Imagínense que una de esas personas que hace años que lo vemos mendigando, de repente lo vemos en un estado de sanidad, en algo que no podemos entender. Bueno, eso es lo que había sucedido. Dice que la gente estaba asombrada y admirada por lo que había ocurrido. No podían entender. Los milagros, por naturaleza, son cosas que no suceden todos los días. A veces la gente dice, no, la gente de la antigüedad hace 2000 años eran muy supersticiosos, por eso se hablaba mucho de los milagros. No, fíjense, la gente estaba admirada y asombrada. Los milagros no sucedían todos los días. Ese hombre hacía varios años que estaba allí y en el nombre de Jesús de Nazaret, ese hombre se puso sobre sus pies. Ahora, esto que acabamos de describir, este hombre en situación de necesidad, este hombre que pide, y Pedro y Juan le dicen, mira, no tenemos plata ni oro, lo único que tenemos te lo damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Esto que sucedió, ahora Pedro se levanta y da una explicación. Y Pedro básicamente lo que le dice, miren, ustedes no se deben maravillar por lo que acaba de pasar. No tenemos nada que ver nosotros, esto no lo hacemos de nuestro poder o por nuestra propia piedad, sino que lo hacemos en el nombre de Jesús. Y Pedro empieza a explicar quién es Jesús. Y eso es el tema central de lo que vamos a ver esta mañana. Pedro empieza a explicar quién es Jesús. Vamos a ir leyendo de a poquito y vamos a tratar de explicar lo que Pedro viene predicando. Dice, mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, me llama la atención, fíjense, dice el hombre seguía aferrado a Pedro y Juan. ¿Qué se imaginan? En uno se estaba tan asombrado que tenía miedo de caerse de vuelta. No sé qué pasó, pero dice ahí que estaba aferrado, ¿no? Dice, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como el Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro le dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Bien, de vuelta a lo que habíamos dicho recién, ¿no? Esto no tiene nada que ver con nosotros, no soy yo, dice Pedro, ni tampoco es Juan. Y ahí empieza a explicar. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Lo que Pedro allí dice es, esto que ven, ¿se acuerdan de Jesús? Este Jesús que ustedes entregaron, este Jesús por el poder en su nombre, es porque está pasando esto. Y continúa, versículo 17, dice, ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor, su Dios, hará surgir para ustedes, de entre sus propios hermanos, a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga. Hasta ahí paramos un poquito. La predicación de Pedro es eminentemente cristocéntrica, ¿bien? No
no dice nada de él. Bueno, yo soy Pedro, era pescador, antes... No. Todo esto se trata de Jesús, ¿bien? Y empieza a hablar quién es Jesús. Y lo primero que dice es que Jesús es descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. El pueblo de Israel era un pueblo que descendía de este hombre Abraham. Este hombre que Dios había llamado de una tierra desconocida y le dijo, mira, aunque no tenés hijos, yo te voy a dar un hijo, y de ese hijo va a venir una descendencia tan grande que en esa descendencia va a ser bendecida todas las naciones de la tierra. Y Jesús es esa descendencia. Jesús es ese descendiente de David, bajo el nombre del cual todas las familias de la tierra son bendecidas. Jesús es descendiente de David. Lo segundo que dice, fíjense en el versículo, la segunda parte del versículo 13 dice que Jesús es el siervo. Bien, Jesús es el siervo. Bien, ahora esta palabra siervo es una palabra importante. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, que es un profeta muy importante, se habla mucho del siervo. El libro de Isaías se escribió 700 años de la venida de Jesús. Y en el libro de Isaías se habla de que Dios iba a mandar su siervo y que su siervo haría tal y tal cosa. Y lo vamos a leer, Isaías capítulo 52 y 53. Vamos a leer un par de, ya te digo, Ali, cuáles son los pasajes. Isaías 52, versículo 13. Fíjense lo que 700 años antes, ya la Biblia decía, Dios decía lo que iba a hacer con este siervo, que no se dice su nombre, no se sabía quién es, pero su debido tiempo sería revelado. Isaías 52, versículo 13 dice, miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán, y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado, y entenderán lo que no habían oído. Este es el siervo que Dios enviaría. Y fíjense el versículo 11 del capítulo 53. El versículo 11 del capítulo 53 dice, después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. El profeta Isaías, 700 años antes, hablaba de este siervo que Dios enviaría. ¿Quién es este siervo? Es Jesús. El otro día estábamos en el estudio bíblico con los muchachos y hay un muchacho que nos está visitando que se llama Claudio, de paso pueden orar por él. Y Claudio conoce muy poco de la Biblia y estábamos leyendo todo este pasaje de Isaías 53, ¿no? Y lo leíamos despacito, ¿te acordás, Walter? Y en un momento después de terminarlo le decimos, Walter, le decimos, che, Claudio, ¿de quién habla este pasaje? De Jesús, dice. Lamentablemente los judíos no reconocen que ese pasaje habla de Jesús, ¿no? Pero este profeta Isaías, 700 años antes, hablaba de que iba a venir un siervo de Dios que iba a sufrir por nuestros pecados y que él llevaría nuestros pecados. Bueno, este es el Jesús bajo el nombre de quién, este hombre que estaba lisiado, con el poder de él, este hombre fue sanado. Ahora, Pedro continúa hablando y dice, versículo 14 del capítulo 3 de Hechos, dice, rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. ¿Se acuerdan? No sé si alguna vez lo leyeron en la Biblia, pero seguramente vieron un pasaje, alguna película de Jesús. No voy a recomendar la serie de Chosen, ¿no? Hoy, este domingo no. ¿Se acuerdan? La gente, Pilato va y le dice, ¿a quién quieren que le libere? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Bien? ¿Se acuerdan? Para Pascua estaba esa costumbre de liberar a un malhechor. Y la gente decía, no, a Jesús no. A Jesús crucifíquenlo. Libérenlo a Barrabás, ¿no? Acá Pedro dice
Jesús era santo y justo. ¿Bien? Queridos, si hubo alguien que era inocente sobre la faz de la tierra fue Jesús. Y fue tratado como el peor de los malhechores. El que era santo y justo murió como el peor de los malhechores. El versículo 15 continúa, dice, mataron al autor de la vida. ¿Bien? Esa frase que parece como una contradicción, ¿cómo se puede matar al autor de la vida? Sin embargo, así fue. En el plan de Dios, Dios, por medio de su Hijo, vino a esta tierra, vivió una vida perfecta y murió por cada uno de nosotros. La gente creyó que había matado al autor de la vida, pero gracias a Dios no terminó allí. Continúa el pasaje, dice, versículo 15, dice, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Acá quiero pararme un poquito. La predicación en el libro de los Hechos se llama, técnicamente se habla del querigma apostólico, ¿bien? Lo que los apóstoles predicaban, ¿bien? Y una clave que encontramos en la predicación una y otra vez de los apóstoles es: Jesús murió, Jesús resucitó y nosotros somos testigos, ¿bien? Queridos, la fe cristiana es la única fe en el mundo que está basado en un hecho histórico. El budismo, si Buda existió o no, no importa. A la gente no le importa. ¿Bien? El hinduismo, si los brahmanes, toda la gente, no importa. Ahora, el cristianismo, si Jesús no resucitó, ¿se acuerdan? El apóstol Pablo dice, si Jesús no resucitó, todo esto no tiene sentido. Ahora, ¿por qué creemos que Jesús resucitó? Hay varias razones, pero una de las razones más fuertes es que estas personas, los apóstoles, los que escribieron la mayor parte del Nuevo Testamento, estaban dispuestos a morir por lo que ellos decían que habían visto. ¿Vos, Carlos, estarías dispuesto a morir por una mentira? Yo no. A ver, es difícil estar dispuesto a morir por una verdad, ¿no? Pero indudablemente estos hombres habían visto a Jesús vivo, habían tocado su cuerpo, lo vieron muerto y lo vieron resucitado. Bueno, este es el mensaje del cristianismo. Por eso es que estos hombres que antes estaban temerosos, ahora se paraban y no los podían parar. Ya vamos a ver más adelante que los sacerdotes judíos le decían, cállense, cállense. Y ellos decían, miren, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. No lo podemos callar, no podemos silenciar. Esta verdad es tan gloriosa, tan grandiosa, que no nos podemos quedar callados. Continúa el pasaje y por último dice, versículo 22 dice, Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Moisés, muchísimos años antes, 1200 años, había profetizado que Dios iba a levantar un profeta como él. ¿Bien? Por supuesto que Jesús es mucho más que un profeta. Me acuerdo, una vez estábamos en el seminario y tenía un compañero que era un personaje, ¿viste? Siempre hay un alumno que es gracioso y siempre da la nota, ¿viste? Y el profesor una vez le pregunta, le dice, JB se llama el chico. Le pregunta, no me acuerdo qué le pregunto, pero una pregunta difícil, ¿viste? Estábamos estudiando teología, ¿viste? Entonces, JB, que era muy colgado, le dice, no sé, profe, Jesús, como diciendo, bueno. Y el profe le dice, bueno, chicos, cuando ustedes no sepan algo, digan Jesús. ¿Bien? Ahora, ¿por qué traigo a colación esto? Porque el mensaje central de la Biblia, ¿cuál es? Es Jesús. Pongamos un solo ejemplo, el libro de Génesis. ¿Alguna vez ustedes leyeron el libro de Génesis? En el libro de Génesis se nos cuenta la historia de Adán. ¿Bien? ¿Jesús quién es? Es el segundo Adán. El que vino a vivir una vida perfecta para que todos los errores que cometió Adán y su posteridad puedan ser resueltos. En el libro de Génesis, Jesús es la simiente de Abraham.
bajo el nombre del cual todas las naciones van a ser bendecidas. En el libro de Génesis, Jesús es el verdadero José. ¿Se acuerdan la historia de José? Que fue vendido, fue traicionado. Bueno, Jesús le pasó exactamente lo mismo. Todo el Antiguo Testamento, todo el mensaje de la Biblia es acerca de Jesús. Entonces, cuando Pedro se levanta y habla quién es Jesús, está hablando del mensaje central de la Biblia. Ahora, Jesús es alguien que causa división en las personas. Bien, Jesús cuando en los evangelios dice, yo no he venido a traer paz a la tierra, he venido a traer espada. ¿Y a qué se refería Jesús? Jesús no es alguien ante el cual nosotros podamos ser indiferentes. O Jesús es quien dijo ser, o Jesús es Dios y es el creador de todo, o Jesús era un lunático y un mentiroso. Es una u otra, ¿bien? O Jesús es el rey del universo al cual nosotros tenemos que someternos, como cantábamos recién. ¿Se acuerdan? Dice, tú que eres el alfa y el omega, o sea, tú que eres el principio y el fin. Señor, a ti te rindo mi vida. Si Jesús es el Señor del universo, a nosotros no nos queda otra respuesta que rendir nuestra vida. Ahora, si Jesús era un loco, un mentiroso, un lunático, tenemos que apartarnos. ¿Está? ¿Quién es Jesús para vos? Pedro y Juan los confronta a esta gente y le dice que tienen que arrepentirse. Le dice, ustedes entregaron al justo, ustedes pidieron que se liberara a Barrabás. Ustedes tienen que arrepentirse de sus pecados. Hay un llamamiento al arrepentimiento. Y aquí hay una palabra que quiero hacer énfasis. La palabra conversión. ¿Bien? ¿Qué es la conversión? La conversión es cuando nos encontramos viviendo de una forma, estamos yendo hacia allá y de repente algo sucede en nuestra vida que es un cambio de 180 grados. Ya no soy más el mismo. ¿Bien? Los apóstoles, todas estas personas que encontramos en el Nuevo Testamento, fueron personas que tuvieron una conversión real, genuina. Quizá una de las más evidentes es la de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, Pablo, era un hombre que era un perseguidor de la iglesia. Bien, él iba ciudad tras ciudad persiguiendo a los cristianos. Bien, y de repente no se sabe bien qué pasó, o sea, sí se sabe bien lo que pasó, pero para aquellos que no lo conocían, de repente este tipo, que antes perseguía a los cristianos, ahora es un cristiano. Decía, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó en el medio? Bueno, Pablo tuvo un encuentro con Jesús, tuvo una conversión. Y en este pasaje, Pedro cuando se levanta le dice, miren, no se asombren lo que pasó en este hombre. No se asombren, todo esto pasó en el nombre de Jesús. Y eso tiene un significado. Cada uno de ustedes tiene que convertirse de sus maldades y pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios. Ahora, ¿qué es el pecado? El pecado es errar al blanco. ¿Bien? El pecado es cuando transgredimos la ley de Dios. La Biblia habla y dice que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Si somos honestos con cada uno de nosotros, como dice un autor, vamos a ver que en el corazón de cada uno de nosotros existe una semilla de cada uno de los pecados posibles. Solamente hay que darle lugar a que esa semilla vaya creciendo. Yo también puedo ser racista, yo también podemos llenar en el vacío, cada uno en nuestro corazón. Por eso, Pedro le dice, ustedes tienen que arrepentirse de sus pecados, tienen que convertirse. Ahora, yo sé que no es lindo hablar de esto, no es el mensaje motivacional que a veces uno prefiere o espera escuchar un día domingo, que te hablan de tus pecados o de tus maldades. Una vez un pastor
se confesó ante la congregación y le dijo, ¿saben qué? Si ustedes supieran todas las cosas que Dios sabe de mí, ustedes no estarían acá. Abre los ojos ahí. Pero no terminó ahí. El pastor le dijo, y si yo supiera todas las cosas que Dios sabe de ustedes, no lo hubiera dejado entrar acá, dice. Porque en definitiva, todos somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios. Y necesitamos convertirnos de nuestros pecados. Déjenme contar una historia. Con mi señora conocimos hace como 6 años una chica que era de Bielorrusia. Bielorrusia pertenecía a lo que era en aquel momento la Unión Soviética. Y ellos vivían bajo un régimen totalmente ateo. Y en ese momento era muy difícil conseguir Biblia. La cuestión que, no me acuerdo cómo, esa chica consiguió una Biblia. ¿Bien? Y empezó a leer la Biblia, digamos, en orden, el libro de Génesis, y llega el Éxodo y dice, acá está. Yo ya sé lo que Dios quiere de mí. Dice que agarró en la heladera y copió los 10 mandamientos. ¿Está? Amarás al Señor tu Dios, cada uno. No matarás, no adulterarás. Y empezó a tratar de vivir según esos 10 mandamientos. Dice que fue pasando el tiempo y empezó a tachar. No, este ya lo crucé. Este también. Y a la vez seguía leyendo el Nuevo Testamento. Y cuando llega a una parte del Nuevo Testamento dice que Jesús dice que si alguien le dice a su hermano o a su amigo fatuo o necio o estúpido, es lo mismo que haberlo matado. ¿Por qué? Porque en definitiva los pecados están en el corazón. Entonces, ¿cuál fue su conclusión? De que todos los 10 mandamientos los había quebrantado. Todos los mandamientos había transgredidos. Si nosotros somos honestos con cada uno de nosotros, sabemos que en intención, en pensamiento o en motivación, todos estamos lejos de lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, la buena noticia es que Dios quiere transformarnos, quiere cambiarnos, quiere, como dice, fíjense, versículo 26, dice, cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darle la bendición que cada uno se convierta de sus maldades. Me encanta un libro que hace un tiempo leí, dice que Dios nos ama y nos ama tanto como somos, pero no quiere dejarnos como somos. Quiere ayudarnos a ser mejor. Si pensamos, cada uno de nosotros tenemos cosas que mejorar. En nuestro carácter, nuestro temperamento, la forma en que trato a mi esposa, la forma en que trato a mi esposo, cómo trato a mis hijos. Todos tenemos que ser transformados. Este proceso de conversión no es algo que sucede cuando recién conocemos a Jesús. Es algo que sucede día a día. Porque el objetivo del cristianismo, a ver, si nos juntamos es porque todos estamos tratando de seguir ¿a quién? A Jesús. Un día Jesús, como lo llamó Pedro, y a Juan y Jacobo, le dijo, vengan, síganme. Así nos llama a nosotros. A dar vuelta a aquellas cosas que son más importantes para nosotros y seguirlo a Él. Ahora, y ya para terminar, hay 2 cosas que Pedro le promete a la gente que van a recibir. La primera, dice, versículo 19, dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Estamos a fin de año, yo creo que la mayoría de la gente está pensando en el descanso, en las vacaciones. Qué ganas de salir de vacaciones, ¿no? Ahora, hay un descanso que ni Punta Canas, ni Carlos Paz, ni el patio de mi casa puede comprar. Que es el descanso que solamente produce Jesús. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Cada uno de nosotros
estamos al cuidado de nuestro pastor, ¿no? Y si nos volvemos al Señor, Él nos promete que nos va a dar descanso. Lo segundo y lo último, versículo 26 dice, cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darle la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. ¿Quién quiere tener la bendición de Dios sobre su vida? Yo quiero tener la bendición de Dios sobre mi vida. Pero que a veces hay gente muy supersticiosa. No, tal persona o tal bruja, no sé, me maldijo. ¿Bien? Yo no sé si es cierto eso, pero sí sé algo. Que la bendición de Dios es incomparable. Me hace acordar, ¿se acuerdan? Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y había un rey que se llamaba el rey de Moab, ¿no? Y él había contratado a un profeta para que maldijera al pueblo de Dios. ¿Se acuerdan? Y cada vez que este profeta iba y quería maldecir al pueblo de Dios, ¿qué pasaba? ¿Lo maldecía? No. Al contrario, lo bendecía. Vez tras vez. Tipo iba y quería maldecirlo, y no, lo bendecía. ¿Saben qué? Si nosotros confiamos en Jesús como nuestro Salvador, hemos sido bendecidos. Me encanta el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3, dice, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Hermanos, nosotros en Cristo tenemos descanso, reposo, paz y tenemos la bendición. ¿Qué más queremos? Jesús, en el nombre de Jesús, este hombre, este paralítico fue sanado. En el nombre de Jesús, cada uno de nosotros en esta mañana podemos tener libertad y sanidad de aquellas cosas que nos aquejan. Yo no sé cómo hemos venido cada uno de nosotros esta mañana. Ayer hablábamos con un amigo de las cosas que nos preocupan del trabajo. Pacientes que por ahí no andan como deberían. Los chicos que por ahí se portan mal. Enfermedades. Yo no sé cuáles son las preocupaciones que cada uno de nosotros tenemos. Pero este es el momento de traerle a Jesús nuestro corazón. Y vamos a terminar cantando la última canción. Porque Jesús es el primero y el último. Es el que estuvo muerto y ahora está vivo. Y el que nos llama a cada uno a rendirnos, a convertirnos de nuestras maldades. Él quiere transformar nuestra vida. Él quiere que nuestra vida sea una vida de descanso, de paz, de reposo. En esta actitud que tenemos solemne, cantemos esta canción y le pedimos a Jesús que reine en nuestra vida.